Hola, hola a todos. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, gracias a Dios. Ay, qué rico, qué rico. Vamos a esperar unos minutitos para que se unan, unos 3 minutos, y iniciamos la clase como corresponde. ¿Ya, chiquilla? Voy a dejarle escrito ahí para que tengan conocimiento que a las 18:05 iniciamos de forma oficial. Ya, chiquillos. En honor al tiempo. Ay, ¿cuál era? Va, Windows F. No, Windows G. Windows G, ahí sí. Muy buenos días a todos los presentes. Buenas tardes, mejor dicho, buenas tardes a todos los presentes. Espero que tengan un hermoso inicio de semana, que tengan mucha energía y disposición. Ya, vamos a cerrar esto de acá, esto ya. Ok. Entonces, hoy día nos vamos a centrar en las interacciones físicas con respecto a la Tierra y su entorno. ¿Ya? Y para ello vamos a ver más o menos los conceptos y contenidos que vamos a tratar el día de hoy. Que está relacionado con el Tierra nuestro. Nociones elementales acerca de su origen, enfriamiento, conformación de océanos continentales grandes, cadenas montañosas, entre otros. ¿Ya? El dinamismo, el cambio en los relieves, ¿ya? Las características únicas de la Tierra para existir en la vida como tal. Y eso es esencial el día de hoy, ¿ya? Para ello, les dejé acá visible lo que había mostrado la clase anterior, que era el planeta Tierra. Tenemos acotado lo que es el planeta Tierra, en el cual podemos visualizar varias cositas esenciales. Tenemos la parte azul, la masa azul que representaría el agua. Este sector verdoso, ya que representa todo lo que es tierra en sí. Y luego tenemos esto que está destacado con amarillo, que está abajo de él, para que lo puedan ver, si es que lo borro, sí. Abajo de él está lo que nosotros llamamos nubes, que son estas cositas blancas, ¿ya? Que representan lo que son las nubes dentro de la atmósfera. Para poder hablar de la Tierra en sí,
para poder hablar de la Tierra en sí, tenemos que hablar más o menos de las composiciones que tiene la Tierra, ¿ya? De la corteza terrestre, donde tenemos un alto porcentaje de oxígeno, otro porcentaje que es silicato o silicios en este caso, y luego tenemos otros minerales como el aluminio, el hierro, el calcio, potasio, ¿ya? Sodio y magnesio en sí. Esos son como las distribución dentro de la corteza terrestre de los elementos que podemos llegar a encontrar, siendo el oxígeno el que tiene mayor porcentaje. Para poder hablar del origen de la Tierra, tenemos que primero hablar sobre el origen, para poder hablar del origen de la Tierra, tenemos que primero hablar del origen del universo, porque están relacionados una con la otra, ¿ya? Y este origen de la Tierra, nosotros nos vamos a centrar en una teoría específica que es la del Big Bang, ya que prácticamente una fuerza desencadenó un impulso de materia, ya extraordinario, tirando en distintas direcciones, que acá se visualiza en la imagen una explosión, un estallido, ya a una velocidad aproximadamente de la luz. Con el tiempo, este estallido, esta explosión que se le llama del Big Bang, se va alejando de su centro, ya, y va formando diferentes galaxias, entre otras cosas, ya. En sí, la Tierra, en su origen inicial, acá tenemos como unas imágenes alrededor, ya, siendo la primera que se observa acá. Si se dan cuenta, la primera esferita que se ve en la parte inferior, podemos ver un objeto rojo de fuego, ya, que representa que inicialmente la Tierra era una esfera con mucha temperatura, una bola bastante calurosa, la cual se fue enfriando a través de los tiempos, ¿ya? Hasta llegar a lo que nosotros conocemos. ¿Ya? Dentro de esta parte, ¿qué es lo importante de destacar? En este proceso de enfriamiento se fue lo más denso hacia el interior, siendo el hierro y el níquel, y lo menos denso se quedó en la superficie, que son los objetos más livianos. ¿Ya? La parte rocosa de la superficie terrestre continuó enfriándose en sí, hasta que el vapor del agua existente en la atmósfera dio origen a las precipitaciones y con eso la formación de océanos y condiciones atmosféricas. Es decir, en su origen, después de lo que es el estallido del Big Bang, nuestro planeta, que era una esfera de fuego, empezó a disminuir su temperatura, enfriándose a través del tiempo, dejando los materiales más densos, más pesados dentro de su interior y dejando la parte exterior lo menos denso, y esta, que es la superficie terrestre, se empezó a enfriar, que es como la generando hasta que en un momento dado el enfriamiento generó lo que nosotros conocemos como vapor de agua, y este vapor que quedaba en el ambiente empezó a trasladarse en las distintas zonas, dejando así la formación de océanos y las condiciones atmosféricas que son las que tenemos hoy en día hasta conocer la Tierra como la que hoy conocemos. ¿Ya? Hay que destacar que dentro de este proceso de la Tierra, ¿no? Este cambio de distintos cambios que tuvo teniendo la Tierra, esta parte terrestre empezó a separarse, ya que son las derivas continentales, y a través del tiempo hasta llegar a lo que nosotros hoy conocemos como Tierra. ¿Ya? Eso es como general.
rayé ahí. Nuestra Tierra en sí tiene como ciertos tamaños que es importante destacar algunas descripciones del planeta. Tenemos un tamaño radio, considerando el radio ecuatorial, ya 6.378 kilómetros, que es su tamaño en radio, es decir, la parte esférica en general. Ya la distancia media del Sol a la Tierra son más o menos 149.600.000 kilómetros. El día o el periodo dentro del eje tiene unas 23, y algo en horas. Ya esto se aproxima normalmente a lo que nosotros conocemos como 24 horas. El año aproximadamente son 365 días, aprox. ¿Ya? La temperatura media superficial de la Tierra son 15 grados Celsius. La gravedad de nosotros son 9,78, pero recuerden que nosotros utilizamos acá, lo redondeamos al entero, la gravedad, y lo dejamos en 10 metros partido por segundo al cuadrado. Y por último tenemos la masa de la Tierra, que son 5,98 por 10 elevado a la 24 kilogramos, que en general es una masa bastante pesada. Sabiendo lo anterior y cómo se fue originando así la Tierra, podemos hablar de las capas de la Tierra. Ya, para ello vamos a partir de que la Tierra tiene la parte donde nosotros consideramos como aire, por darle una forma. Toda la parte anterior, esta que estoy señalando, se le llama atmósfera. Y es la primera capa superficial, o por decirlo, la capa superficial que está sobre la Tierra. Y está principalmente hecha por gases, donde se encuentra el oxígeno que necesitamos para respirar, y el dióxido de carbono que necesitamos para las plantas para realizar la fotosíntesis y todo su proceso. Ya ese sector que está señalado con amarillo en el esquema representa lo que es la atmósfera. Luego tenemos otro sector que lo voy a señalar con azul. Este sector pequeñito representa lo que es la hidrosfera. ¿Y qué es la hidrosfera? Se preguntarán. Está compuesta principalmente por el agua total del planeta, que incluye los océanos, mares, ríos, lagos, agua subterránea, ¿ya? Todo lo que es el agua en sí es lo que representa la hidrosfera. ¿Ya? ¿Ya? Y aproximadamente como el 71% de la Tierra está cubierta del agua, principalmente líquida, ¿ya? Donde un alto porcentaje es del mar y el otro corresponde a lo que nosotros conocemos como agua dulce. Entonces, tenemos la atmósfera, que es la parte donde podemos respirar. Tenemos el sector donde está el agua, que representa todo lo que es la hidrosfera, ¿ya? Y esto es otra de las capas que no necesariamente es considerada como tal, pero a veces se incluye, que es la biosfera, que es este sector terrestre donde nosotros habitamos junto con los planetas, con todo lo que es las especies en general. Ese sector que está señalizado es la biosfera y está compuesta por el conjunto de todos los seres vivos que habitan en el planeta y de las relaciones que dan entre ellos. ¿Ya? Otra forma de también reconocer la biosfera es a donde se asocia con donde se desarrolla la vida. ¿Ya? Esa también es una forma de definirlo también, la biosfera. Y por último, tenemos el último grosor, que es la geosfera.
que es justamente este sector que no está señalizado. Vamos a colocar con rojo para que se entienda que es todo este sector representa lo que es la geosfera, que está formada por materia rocosa y se compone de la corteza terrestre, el manto y el núcleo, que es prácticamente de cierto modo el centro de la Tierra, o la parte interna de la Tierra. ¿Ya? Y este sector se le llama geósfera. Entonces, las capas de la Tierra lo podemos dividir en 4 componentes. Perdón, le vamos a colocar acá. Ya que tenemos la atmósfera, que es toda la parte donde se encuentra el oxígeno, el dióxido de carbono, todos los gases en general. Esa es la parte de la atmósfera. Luego tenemos la parte de la hidrosfera, que es todos los cúmulos o partes de agua que tiene la Tierra en sí. Tenemos la biosfera, que es la capa donde está la vida en sí. Y por último, tenemos la geósfera, que es a donde se encuentran las rocas, todo lo que es el núcleo de la Tierra, el manto y entre todos los componentes del núcleo de la Tierra, que ya nomás vamos a hablar de él. ¿Ya? Entonces, hablamos de lo que era la Tierra, hablamos de lo que era cómo fue formada la Tierra, hablamos de lo que es las capas de la Tierra, y ahora nos podemos hablar de la parte interna de la Tierra. ¿Ya? Donde tenemos 4 grandes componentes, que es la corteza, el manto interior, manto exterior y núcleo interior. Ya. Ya. Dentro de esto, lo que es la Tierra, hay que considerar que su composición química interna son rocas y metales. Eso es como lo principal que tiene en su parte interna. Y esta está dividida en 4 grandes capas, que son la corteza, y la corteza es la capa más delgadita dentro del interior de la Tierra, donde contiene todos los continentes que conocemos y los océanos, o corteza continental y la oceánica. Y en esta capa de la corteza podemos encontrar silicios y aluminio, y además del oxígeno, como elementos esenciales dentro de esa capa. Luego tenemos lo que es el manto. Siendo la corteza la capa más delgadita, el manto es la que tiene mayor porcentaje dentro del núcleo, ¿ya? Y es la más densa, es una capa muy densa, perdón, en la cual está constituida por materiales rocosos y densos. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el núcleo exterior, que es el núcleo fundido donde se encuentran los grandes fluidos. Y por último tenemos el núcleo interior, donde podemos encontrar metales sólidos formados principalmente por níquel, hierro y azufre, que eran los que son los más densos que podemos encontrar dentro de este núcleo. Ya, entonces, retomemos. Dentro de la corteza interior tenemos lo que es la corteza, tenemos el manto y el núcleo exterior y núcleo interior. Dentro de la corteza es la capa más delgadita,
¿ya? Y en ella podemos encontrar todo lo que es la corteza continental, el océano, silicios y aluminio por dar incluso el oxígeno dentro de esa capa. Ya dentro del manto tenemos una estructura más densa, es la que tiene mayor porcentaje dentro de la estructura de la Tierra. Y ahí en ella podemos encontrar harto material rocoso y denso. Luego tenemos lo que es el núcleo exterior, que es la parte donde está más fundida, o sea, lo que se le llama un núcleo fundido, que se compuesta principalmente por fluidos, ¿ya? Y por último tenemos el núcleo interior, que es a donde tenemos los materiales sólidos, como el níquel, hierro y azufre. Dentro del núcleo interior, el núcleo interior es donde se obtiene la mayor cantidad de una muy alta temperatura. E incluso este núcleo puede ser mayor, incluso es mayor que lo que tiene la superficie del Sol en sí. ¿Ya? Perdón. Si se dan cuenta en el lado derecho, en la figurita que está acá al costado, podemos ver cómo se va manifestando estas altas temperaturas. Vamos a agrandar para que se pueda ver. Me interesa que se vea. Ya, ¿por qué es relevante esta parte de las altas temperaturas de lo que sucede en el manto interior? Pues bien, esto que se ve acá es cómo se va visualizando lo que es el núcleo interior y cómo se va desarrollando estas placas. Ya, va desarrollando lo que es la Tierra en sí, que va generando ciertas estructuras, generando un tipo de placa que nosotros conocemos. ¿Ya? Y se produce que estas grandes corrientes que se visualizan aquí, tienen un material magnético y genera además lo que nosotros hablábamos en la anterior clase, de estos polos, polo norte, polo sur, ya que estas corrientes de calor que hay en el interior hace que esto se pueda dividir y tenemos lo que es materiales magnéticos dentro del núcleo. ¿Ya? Por último, también tenemos acá otro dato relevante, a que a causa de estos palos que genera este campo magnético, que rodea en general y hace lo que se conoce como magnetosfera, la cual genera en nuestra Tierra y podemos visualizar este fenómeno que se observa, que son las auroras boreales, ¿ya? Que es un dato bastante interesante y que es relevante destacar dentro de la estructura y la historia de lo que es la Tierra. Teniendo considerado lo anterior, podemos hablar de la composición de la Tierra. Ya. Dentro de lo que es la composición de la Tierra, tenemos lo que se le llama litosfera, que es este sector que voy a señalar ya nomás, para que se pueda entender mucho mejor el dibujito que se aprecia en este sector. Este sector que se observa acá es la litosfera, y la litosfera está compuesta por dos grandes componentes, que es la corteza continental, que está relacionada principalmente con todo lo que es la parte terrestre, y la corteza continental se está desarrollada principalmente con sedimentos. ¿Y qué son los sedimentos? No sé si ustedes han visto cuando tenemos algún pedazo de tierra, sobre todo cuando van a construir como un túnel, podemos ver esta imagen que se ve acá al lado, como la parte
la Tierra como con varias líneas. Este fenómeno de líneas que se pueden observar es a causa de los sedimentos, que son como los de capa de... Creo que sí yo. Me salgo y me vuelvo a salir. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Ay, se perdió otra vez la conexión. Yo escucho. Sí, ya, súper. Sí, gracias. Entonces aquí tengo que cambiarme de Wi-Fi para que se pueda volver a visualizar mi pantallita. Ya. Esperamos un poquito para que se me pueda... Para que se pueda ver lo que estoy presentando. Conectar. Conéctate. Conéctate. Ya, no se está conectando. Ya después juego con eso. Vamos a bajarle, vamos a desconectar acá. Vamos a presentarlo desde el otro lado. Vamos a presentar desde el otro lado. Ahí está. Lo voy a seguir grabando. ¿Dónde estoy? Acá. Ventana. Acá. Compartir, presentar. Ahí metido, pero se va a compartir. Ya. Ok. Pizarro. Me voy a la segunda cama. Ya. Ok. Entonces, estábamos hablando de lo que es la corteza terrestre. Uy. A ver si lo hago así. ¿Cómo se ve? Ya. Ahora sí. Ya. Entonces estábamos hablando de lo... ¿Ya? Y le estaba comentando de que la litosfera estaba compuesta de dos grandes... perdón, estábamos hablando de la composición de la Tierra y está... Dentro de la composición de la Tierra tenemos la litosfera, que está compuesta de la corteza continentales, que es toda la parte terrestre, todo lo que nosotros llamamos tierra, y tal, está formada principalmente por lo que se le llama sedimentos.
rocas sedimentarias, que son prácticamente capas de tierra que van una encima de la otra, que se van acumulando a través de los tiempos. ¿Ya? ¿Qué es lo que se observa en este costado? ¿Ya? Que es lo que es sedimento. Luego tenemos la corteza oceánica, que es todo lo que es el cúmulo de agua, ¿ya? Y en esa corteza oceánica podemos encontrar dos grandes tipos de piedra, que es el basalto, que se observa en este sector, y tenemos el gabo, que son los principales tipos de rocas que podemos encontrar en la corteza oceánica. Luego tenemos lo que ya habíamos hablado del manto, que tiene distintos tipos de rocas. Luego tenemos lo que es el núcleo exterior, que está principalmente por líquido, que en este caso es el núcleo fundido, y luego tenemos el núcleo interior, que está puesto principalmente de sólido, que son los que es el níquel, el hierro principalmente, ¿ya? Y por último tenemos el centro de la Tierra, y aquí podemos ver más o menos las distancias entre uno y el otro. Seguimos con este tema de lo que es la composición de la Tierra, y nos podemos centrar en lo que son las placas tectónicas, que están relacionadas con lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Ya? Aquí podemos ver prácticamente la distribución de nuestro planeta, o sea, nuestra Tierra. ¿Ya? Lo que vemos acá, bajo de estos colores podemos ver lo que es la distribución que tenemos actualmente en la Tierra. Acá tenemos América, África, Europa y todo lo que es la placa austral, entre otras cosas. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de esta distribución? Porque nuestro planeta en general, nuestro planeta Tierra, la forma que va cambiando por distintos factores. Tenemos las erosiones, que es a través del viento que está afectando las rocas. Tenemos lo que es los movimientos del agua, ¿ya? Pero dentro de todos esos factores externos, dependiendo que vaya afectando al ser humano, entre otras cosas, tenemos algo que cambia bastante la superficie terrestre, que son los movimientos de las capas tectónicas. Y aquí tenemos prácticamente todas las capas tectónicas, ya cómo van afectando. Ya, en este sector podemos encontrar la línea del Ecuador. En el caso de América, tenemos la placa Sudamérica, y la cual está, fíjense que acá, si la voy agrandar un poquito más para que se pueda apreciar. Nosotros tenemos en la placa Sudamérica, que está Chile, donde está Chile, y está conectado de alguna forma con la placa de Nazca, que es con la que nos va afectando a nosotros, ¿ya? Dentro de las distintas placas, tenemos la placa de escocesa, ¿ya? Tenemos la placa del Pacífico, Normandía, placa de Eurasiana, y entre todas esas placas en general, las placas antárticas también, que nos afecta a la placa Sudamérica, ¿ya? Y la placa escocesa, que también nos puede llegar a afectar de alguna forma. ¿Qué es lo que pasa con estas placas? Ay, se me fue muy arriba. Estas placas en sí son como, por llamarlo de una forma, son unos rompecabezas que están tridimensionales, que están conectados de tal forma que algunas pueden estar dentro de otras. Por ejemplo, acá tenemos una corteza oceánica y una corteza continental. Y aquí podemos ver cómo la litósfera está siendo, se ve como modificada la litósfera de entre una y la otra especie, entre la corteza oceánica y lo que es la corteza continental. Estas versiones que se ve acá abajito, podemos visualizarlo en general de cómo están distribuidas estas placas y que están armadas. Cada una de ellas tiene una versión, ¿ya? Estas dimensiones de las placas, que en el caso de América Latina tenemos lo que es la placa de Nazca y la placa de Sudamérica,
que se conecta entre una y la otra, generando este tipo de, siendo la placa Sudamérica, afectando a la Nazca, y la Nazca se va yendo hacia abajo, generando lo que es, generamos una fosa, ¿ya? Esta placa de Nazca se desplaza aproximadamente a 9 centímetros por cada año en Sudamérica. Y esta placa de Nazca cada vez se va introduciendo más abajo en lo que es la placa de Sudamérica. ¿Ya? Y aquí hay como un dato curioso que es relevante. Igual, a destacar que es lo que no sé si han escuchado de que la isla de Pascua del continente chileno se va acercando mucho más a lo que es Chile, porque esta placa en general, como está afectando a la placa de Sudamérica, hace que el movimiento de ella se vaya acercando aún más. Ay, ¿qué pasó acá? Un poquito. Ahí sí. Pues bien, para que estas placas en general cuando chocan en sí van generando ciertas manifestaciones en la Tierra. Y aquí podemos hablar de lo que es sismo y terremotos en sí en general. Primero hay que entender que un sismo es una perturbación en el interior de la Tierra que dan origen a vibraciones o movimientos en el suelo. Ya. Y las que son más grandes, o sea, lo que nosotros sentimos como sismos muy grandes, es a causa de la ruptura y fractura de las rocas en las capas que van en el interior de la Tierra. Es decir, si se genera una perturbación en la Tierra, esto va a generar un movimiento que vaya desplazando las ondas, y si la onda es demasiado intensa, va a romper estas rocas en el interior y va a generar, dependiendo de que sea tanto el impacto interno, es lo que vamos a ver afuera. ¿Ya? Y esto generalmente este tipo de sismos van a una acumulación de energía, ya debido al choque de las placas que deforma la superficie de la Tierra. Y lo que nosotros conocemos como las grandes cadenas rocosas. ¿Ya? Es relevante entender que el sitio donde se inicia la ruptura se le llama foco o hipocentro. ¿Ya? Es decir, cuando se rompe la roquita en general dentro de estas vibraciones, se le llama foco o hipercentro. Y lo que se proyecta hasta la superficie de la Tierra se le llama epicentro. ¿Ya? Normalmente cuando se utiliza el término de epicentro es a donde se manifiesta este sismo. ¿Ya? Por eso podemos escuchar normalmente cuando hay sismos en alguna zona, dicen el epicentro fue en tal localidad o a tal altura de tal lugar. ¿Ya? Y eso es netamente la manifestación de esta proyección del sismo o la ruptura donde se ocurrió el fenómeno. ¿Ya? En el caso de la Tierra tenemos dos tipos, en el caso de nuestra Tierra podemos tener dos tipos de ondas sísmicas internas, ¿ya? Es decir, dos tipos de vibraciones. Tenemos las ondas compresionales o longitudinales y tenemos las ondas de cortezas o transversales. Las ondas composicionales, llamadas P por primarias,
que se ven acá, por ejemplo, P de primaria, son las encargadas de comprimir y dilatar el medio donde se propaga la onda. ¿Ya? Otro ejemplo para que se puedan entender lo que es una onda compresionales, son las que se ocurren en el sonido, las ondas del sonido, que son las que se pueden propagar mediante el aire. Y ahí luego tenemos las segundas ondas, que son las que propagan el sonido, son las que ondas de la corteza o ondas de cizalla, llamadas ondas S, que son las secundarias. Y si se dan cuenta, este tipo de ondas secundarias tienen como un zigzagueo o ondulatorio. Estas son las que deforman, son el deforme que genera el sólido y es perpendicular a la trayectoria del frente de la onda, ¿ya? Y estas se pueden propagar a través de medios líquidos, es decir, a través del mar. También. Ya también tenemos otras ondas que son las ondas superficiales, las cuales poseen una superficie lineal, como se observa en esta parte, ¿ya? Y se puede observar que las ondas pueden viajar a través de la superficie. Y también existen otras ondas que son las Rayleigh, o la R, en honor al científico que las relaciona. Ya, estos son como principalmente las ondas esenciales, las ondas S y las ondas P. Las ondas S son las que, las ondas P, que son las principales, que son las ondas compresionales, que hacen que se compriman y van en dirección del movimiento, ¿ya? Y luego tenemos las ondas S, que son las ondas secundarias, que son las zigzagueas, que son las ondas que son acuerdo a la ruptura que haya tenido la roca y esta vaya generando algún tipo de movimiento. ¿Qué es relevante hablar de estos sismos? Y además de que tenemos el sismo territorial, primero, recordar que a donde ocurre la ruptura de las rocas, cuando tenemos los movimientos en general de las placas tectónicas, hay un momento que genera una ruptura, algún tipo de roca, y esta roca es a donde ocurre esta ruptura de la roca, se le llama hipocentro o foco, ¿ya? Y a donde se perciba en la Tierra, en la superficie, ese se le llama epicentro, ¿ya? Y las ondas van viajando de acuerdo a lo que sea el movimiento. Tenemos las ondas primarias, que son las que van generando las compresionales, que comprimen la onda, ¿ya? Y hacen que viaje a través de ella. Y luego tenemos las ondas esas, que son las que van de acuerdo al movimiento de esta ruptura. ¿Ya? Eso es como lo esencial dentro de lo que es sismo y territorio. ¿Ya? Luego podemos hablar de lo que son las escalas sísmicas, ¿ya? Tenemos dos tipos de escala, la escala de Richter y la de Mercalli. La escala de Richter no tiene un número hasta la fecha conocida, ¿ya? No hay un número definido, porque esto puede seguir creciendo, ¿ya? Pero hasta el momento tenemos hasta los 8, 9 y algo, ¿ya? Y esta va representando, esta se utiliza para ver la magnitud de los sismos, que es la energía liberada en cada terremoto. Se basa en el registro sismográfico, ¿ya? Asociada a la magnitud del terremoto con la amplitud de la onda sísmica. Es una escala que crece en forma potencial o semi-garítmica y además es una magnitud 4, no es el doble de 2, sino que a veces son 100 veces mayor, ¿ya? Por eso acá tenemos más o menos la escala. De menor de 3,5 generalmente no se siente, pero es registrado.
ya de 3,5 a 5,4 a menudo se siente, pero solo causa daños menores, ya. Por ejemplo, que se movió algo, algo que estaba cerca de un borde se llegó a caer, no hace tanto impacto de este tipo de sismo, ¿ya? 5,5 a 6 ocasiona daños ligeros a edificios, ¿ya? Luego tenemos de 6,1 a 6,9, puede ocasionar daños severos a áreas muy pobladas, ¿ya? De 7 a 7,9 son terremotos mayores, causan graves daños. Y luego tenemos de 8 o mayor, que son grandes terremotos que generan una destrucción total de comunidades cercanas, ¿ya? Y luego tenemos la escala de Mercalli, que a diferencia de la anterior, tiene la certeza de que es la escala que desarrolla para evaluar la intensidad de los terremotos. ¿A qué se refiere eso? Es que la intensidad de la medida de la percepción de un sismo. Es decir, que va de acuerdo a los caracteres de objetos y considera los efectos que generan estos sismos, ya en edificios, en los objetos, en las personas, entre todos. Ya esta es la escala de Mercalli, que va del 1 hasta hasta el 13º, ¿ya? En general, y podemos ver, siendo la magnitud 1, está asociada a que son sismos imperceptibles, en el caso 2, y que son secundarias percepciones a piso o algo del edificio, ¿ya? 3, vibración parecida a la producida por el paso de un vehículo pesado, ¿ya? La 4, vibraciones de vajillas, vidrios de ventanas y puertas. La 5, sacudida sacudida que todos sienten, caen objetos inestables, ¿ya? La 6 genera gran temor, se mueven los muebles pesados, daños ligeros en general. La 7 se aprecia de vehículos en movimiento, la gente huye al exterior, ¿ya? En la magnitud 8, de derrumbes parciales en edificios ordinarios, los muebles se vuelcan, ¿ya? El 9, magnitud 9, grandes daños a edificios sólidos, el terreno se agrieta notablemente, ¿ya? Y tenemos el 10, que derrumbe de paredes, cimientos, terremotos generales, ¿ya? Y luego tenemos casi ninguna estructura queda en pie. Y por último, las destrucciones totales, ¿ya? Datos curiosos en general, hasta la fecha, el sismo más grande que se ha percibido en la historia de la Tierra ha sido el de Valdivia, ¿ya? En 1960, ¿ya? Que ese es el mayor que se ha registrado en la historia, que eso fue una magnitud de 9,5 en la escala de Mercalli, perdón, de Richter. Luego tenemos lo que es 9,2, que fue en Alaska de Estados Unidos en 1964, ya en Indonesia en el 2004, en Japón en el 2011, hace poquito relativamente, terremoto y que fue el terremoto y el tsunami que destruyen nucleares de Fukushima. Ya volvemos a Chile con Maule, ya en el 2010, ya que fue un gran sismo junto con un terremoto que afectó todo lo que es la zona centro-sur de Chile, en Ecuador y Colombia en 1906 con 8,8, y por agregarles uno, el 8,6 en Isla Kuril, en Rusia, en 1959. Estos son como los grandes sismos dentro de la historia. ¿Ya?
Y para los últimos minutitos que nos quedan, tenemos lo que son los tsunamis, que la mayoría de los tsunamis son originados por los tsunamis son la mayoría de los tsunamis son originados por maremotos de gran magnitud. Para que se origine lo que es el tsunami, el fondo marino debe ser movido abruptamente en sentido vertical, es decir, que se esté generando en este tipo de movimiento, ¿ya? Y de modo que una gran masa de agua del océano es impulsada fuera del equilibrio normal. Es frecuente que los tsunamis que viajan grandes distancias disminuyan la altura de las olas, pero siempre mantendrá una velocidad determinada por la profundidad sobre la cual el tsunami se produjo, ¿ya? La altura de las olas crece en forma abrupta al disminuir la profundidad. Es decir, casi siempre si tenemos como en el terreno de la ola hay como un precipitado y esta la va cortando, esta ola va a crecer a causa de este choque que tiene en el agua, en la parte interna. ¿Ya? Y ojo con esto, maremoto y tsunami son dos términos que no hay que confundir. Ya siendo maremoto un sismo cuyo epicentro se localiza en el fondo del mar, mientras que un tsunami es la ola gigantesca producida por un maremoto. Ya entonces tenemos maremoto, que es prácticamente el sismo que se genera, y el tsunami es la ola que va a generar de esto. Y por último tenemos lo que son los volcanes, sobre todo en nuestro territorio chileno, que tiene hartos volcanes como la línea de fuego. Es un fenómeno geológico en el que predomina el material en estado incandescente a elevadas temperaturas, ¿ya? Las erupciones volcánicas se deben al acceso de material fundido desde la antenósfera hasta la superficie, ya que es lo que se visualiza en esta imagen, que tenemos la corteza dentro del manto, que es a donde tenemos esta cantidad de rocas, y en general fluye lo que es el material de magnética, ya subiendo en nuestros volcanes, generando lo que nosotros conocemos como las erupciones volcánicas, la lava, el magma, cráteres, entre otros, en general. Ya, eso es como el día de hoy. Entonces, hoy día nos centramos en, vimos desde dónde originaba lo que era la Tierra, vimos de qué estaba compuesta la Tierra en sí, vimos cómo se formó, cómo fue la estructura en general, ¿ya? Hablamos de lo que son las capas de la Tierra, en las cuales es esencial recalcar que está distribuida en 4 grandes capas: atmósfera, hidrosfera, biosfera y geosfera, siendo dentro de la geosfera tenemos distintos tipos de capas. Ya dentro de la capa interna de la Tierra tenemos lo que es la corteza, tenemos el manto, que es la parte rocosa, muy densa en general, ¿ya? Luego tenemos lo que es el núcleo exterior, que es un núcleo fundido, donde principalmente todos los metales se mantienen en estado líquido, ¿ya? Tenemos luego lo que es el núcleo interior, que es la parte fría, de cierto modo, de la Tierra, que también está calurosa, pero donde se encuentran los metales, que es el níquel, hierro y azufre principalmente, ¿ya? Los materiales rocosos de lo que se encuentran generan esta dimensión, esta distribución dentro de los polos, ya que nos generan este concepto de magnetosfera, ¿ya? Y que a causa de esta relación podemos ver lo que son las auroras boreales que se van formando, ¿ya? Dentro de la composición de la Tierra tenemos la litosfera, donde dentro de ella tenemos la corteza continental, que está principalmente por sedimentos, corteza oceánica, donde está todo lo que es los lagos, ríos en general, pero dentro de la corteza oceánica tenemos principalmente 2 tipos de roca, que es el basalto y el grave,
Ya de eso obtenemos lo que es la antenósfera, manto, núcleo exterior, núcleo interior. Hablamos de las placas tectónicas, dentro, cómo se conectan entre ellas, que hablamos de que principalmente estas placas están conectadas como si fueran rompecabezas, ya siendo las que a nosotros nos afecta principalmente la placa Sudamérica y la placa de Nazca, ya que la placa de Nazca está como metiéndose en la placa de Sudamérica, y ahí esto genera esta introducción hace que se vaya desplazando y pues genere ciertos movimientos en nuestra tierra, ¿ya? Y de estos podemos hablar de que generan sismos territoriales. Dentro de los sismos territoriales hay que recordar que es el foco o epicentro, es a donde se ocupa la ruptura, y el epicentro es a donde se observa el fenómeno en la superficie de la Tierra. Ya tenemos dentro de este sismo pueden generar distintos tipos de ondas, siendo las principales las primarias, que son las ondas P, que son las que dirigen y desplazan lo que es compresión de la magnitud. Tenemos las ondas S, que son las que hacen el movimiento de la ruptura de las ondas. Tenemos otras dos, pero las más esenciales son esas. Tenemos, a causa de estos sismos, generamos lo que se le llama la escala de sísmica. Dentro de ellas tenemos dos versiones, la Richter y de la Mercalli, siendo la de Richter la que se enfoca en la onda en sí del sismo, y la de Mercalli lo que se observa, nosotros vemos como destrucción, ¿ya? Hablamos de que dentro de los sismos más grandes tenemos la de Valdivia de 1960, que ocurrió acá en Chile, ¿ya? Y esto generó bastante destrucción, y este ha sido el más grande. Y por último hablamos de lo que eran los tsunamis y volcanes. Dentro de los tsunamis había que recalcar de que tenemos dos conceptos que no hay que confundir: el maremoto con el tsunami. El maremoto es donde ocurre el sismo en sí, y el tsunami es este movimiento de la ola que nosotros llamamos, que se va a generar un tsunami. Y ahí por último tenemos lo que eran los volcanes, que es la producción en general de desprendimiento de materiales en estado de elevadas temperaturas. Con esto termino, chiquillos. Espero que le haya sido provechoso la clase. Nos vemos para la próxima. Que estén bien, cuídense y disfruten. Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Chao, profesora. Chao, chao. Chao.